Gracias, Patreons. Vuestro juramento será recompensado con mi compromiso. Hace muy poquito, en una de las encuestas sobre gustos de este canal, salió una clara respuesta. La fantasía medieval domina nuestras preferencias literarias. No importa cuántas sagas de ciencia ficción o distopías futuristas publiquen, siempre volvemos a esos reinos de magia, a los castillos asediados, las espadas encantadas y a los dragones que surcan los cielos. Elric de Melniboné, El Señor de los Anillos, la Dragonlance, Juego de Tronos. ¿Qué es lo que narices nos sigue atrapando de esos mundos inspirados en la Edad Media? ¿Por qué en pleno siglo XXI, cuando podríamos imaginar tantos posibles universos, seguimos anclados en ese periodo tan concreto de nuestra humanidad? Hoy, como en esas películas de turno en la que sueltan a un tipo de la ciudad en medio de la Edad Media, iniciaremos un viaje en el tiempo, no solo por la historia de la fantasía, no solo por esos reinos imaginarios que tanto amamos, sino por la psique humana que los crea y los anhela. Solo os digo una cosa, el quinto punto solo le será revelado a los de más puro corazón, a los que presten juramento. ¿Os atrevéis a probar vuestra valía? ¿Me acompañáis en esta aventura literaria? Pues adelante. Yo soy Mauro, y esto es Fantasy. ¡No, no, no, no! En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, Cervantes escribió el mayor antiprólogo de la historia contra las historias, cuentos y leyendas de la Edad Media. Sí, hablo ni más ni menos que del Quijote. Como sabéis, su afición por este tipo de historias le hará abandonar su tierra para emular a los héroes medievales de sus libros. Algunos dicen que por pura locura, pero no os fiéis. A la que llaman la primera novela moderna de la historia, surgió como crítica. Sí, como crítica a todas esas historietas del folclore europeo que tanto éxito estaban teniendo por aquella época. Y de hecho, lo que hizo el Quijote fue enterrar a todas estas leyendas y cuentos medievales que no resurgirían hasta varios siglos después. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo. Nuestra historia no comienza directamente en los reinos fantásticos, sino en el siglo XIX. La revolución industrial estaba transformando Europa. Fábricas humeantes, ciudades grises y una fe ciega en la ciencia y el progreso. Como respuesta a este mundo moderno y mecanizado, surgió el romanticismo. Los románticos, hastiados de la racionalidad moderna, buscaron en un pasado idealizado lo que sentían perdido. Magia, emoción, misterio, lo heroico, lo caballeresco, la espiritualidad perdida y esa conexión con la naturaleza. Echaron la vista atrás y la Edad Media se convirtió en su lienzo perfecto. La literatura romántica, con obras como Ivanhoe de Walter Scott, no solo revivió el pasado, creó el modelo de lo medieval que heredaría la fantasía moderna. Torneos, códigos de honor, damiselas en apuros, castillos imponentes, una visión que tenía poco de histórica, pero mucho de atractiva. Los hermanos Grimm y otras recopilaciones del folclore medievalizaron los cuentos populares, establecieron un vínculo entre lo medieval y lo mágico que sería clave para la fantasía del futuro. De esas raíces del romanticismo surgiría la fantasía moderna. A inicios del siglo XX nacerían los padres de la fantasía. Autores como Lord Dunsany con La serpiente de Uroboros y Edison con El rey de Elfland crearon los primeros mundos de fantasía, con su geografía, con sus magias, con sus razas, todo. A ellos se les sumarían las nuevas versiones de las leyendas artúricas, que luego usaría Tolkien, y establecieron arquetipos fundamentales en la historia del ser humano. La espada mágica que solo el elegido puede empuñar, el mentor sabio,
el rey justo que debe retornar, la dama mística con poderes sobrenaturales, elementos que seguimos encontrando una y otra vez en nuestra actualidad. Lo que pocos saben es que esta idealización de la Edad Media creó una versión bastante irreal de la misma, casi mitológica. Siento deciros esto, pero la Edad Media que tanto amamos, que tanto nos vuelve locos, nunca existió. Es una construcción cultural que mezcla casi 5 siglos de historia, desde vikingos, normandos, Edad Media, hasta catedrales góticas. Esta reinvención es justo lo que la hace tan potente y lo que generaría la chispa para la explosión de la fantasía en los 70. Pero un momento, antes de irnos con los hippies y con las guerras de los 70, saca tu espada, saca tu arco y métele un buen bimbazo al like de este vídeo. Un siglo después del romanticismo, la semilla de la fantasía medieval germinaba en un lugar en el que nadie lo esperó, la contracultura americana de los 70, que fue una época de profunda desilusión. Vietnam demostraba los horrores de la guerra tecnológica, el Watergate exponía la corrupción, el sueño americano se desmoronaba. Y entre toda esa vorágine de eventos, en 1965 se publicaba El Señor de los Anillos. Los mismos estudiantes que protestaban contra el Vietnam pintaban en los metros Frodo vive o Gandalf for President. El mundo medievalizante de Tolkien ofrecía valores alternativos, comunidades pequeñas frente a imperios industriales, respeto por la naturaleza frente a la tecnología destructiva. Fue Tolkien quien consolidaría para siempre el vínculo entre lo medieval y la fantasía. Como académico especializado en la literatura medieval y anglosajona, Tolkien no solo se inspiró en la Edad Media, sino que la estudió, la amó y la transformó en algo completamente nuevo dentro de la fantasía. Con El Hobbit y El Señor de los Anillos, Tolkien creó un mundo de fantasía basado en sus conocimientos lingüísticos y culturales medievales. Su obra no solo era una historia, era un intento deliberado de crear una mitología para Inglaterra, combinando elementos de sagas nórdicas, poemas anglosajones, como Beowulf o leyendas artúricas. Y desde Tolkien, encontraremos infinidades de nuevas edades medias, de todos los colores. Por ejemplo, ligado a la magia, en el 68, Ursula K. Le Guin, una de las madres de la fantasía, escribiría El Mago de Terramar, donde crearía un mundo medieval y una magia que funciona como un sistema lingüístico coherente. Pero no solo eso, encontraremos una Edad Media brutal y salvaje con Robert E. Howard, redescubriendo, ahora sí en los 70, a Conan, que era mucho más viejo. Con él se popularizó la otra rama, la de espada y brujería, que entregaría una Edad Media o pseudo-medieval mucho más cruda y visceral. Fantástica. Y en esta locura y sucesión de eventos nacería el gran juego Dungeons and Dragons. Creado por Gigas y Arneson, no solo era eso, era muchísimo más, porque ponía la imaginación y la creatividad de los jugadores al servicio de esta nueva fantasía medieval. La explotó, la llevó a sus límites y nos dio el poder de crear nuestros propios mundos medievales, de los que nuestros autores actuales y previos jugarían y desarrollarían ellos mismos muchas de las obras que hoy leemos. Y los 70 no se guardaron para ellos solos la fantasía. En los 80 todo explotaría. Y dejadme leer este apunte porque me es imposible recordarlas todas. Tenemos la Dragonlance con Weiss y Hickman, Memorias de Dolor y Espinas de Tad Williams, Belgaria de David Eddings, Mundo Disco de Terry Pratchett, La Compañía Negra de Glenn Cook, Terry Brooks con La Espada de Shannara. En fin, fue una época increíble. El cine, por supuesto, se sumó a esta fiebre medieval fantástica. Excalibur en 1981 de Boorman, con su estética onírica y brutal,
redefiniría el mito artúrico. Conan en 1982, Krull en el 83, adaptaban la fantasía más muscular a la gran pantalla. Y como no, mi gran querido Willow de George Lucas llevará la épica tolkieniana al cine de aventuras. Madre mía, aquellos años 80, pero no, si es que no acaba ahí, de los 70 a los 80, y la locura continuaría en los inicios de los años 90. ¡Qué maravilla fue haber vivido todo eso! Para toda una generación, la fantasía no solo fue una forma de entretenimiento, casi que incluso diría que fue una forma de ver el mundo, de intentar entenderlo. Soñábamos en un lugar en el que la magia podía existir, que nuestros actos tenían consecuencias en el gran y vasto mundo en el que vivíamos, donde el bien y el mal estaban claramente definidos en un entorno tan ambiguo. Pero a pesar de todo esto, no he respondido a la pregunta de por qué amamos lo medieval. ¿Por qué ocurrió todo esto? Y me temo que la única manera de hacerlo es hacer otro tipo de viaje. Un viaje a la psique, a la psicología, a la mentalidad del ser humano. Existen muchas maneras de resolver los conflictos, pero hay algo que nunca pasará de moda. De hecho, solo tenéis que volver a la etapa del instituto por un momento y recordar cómo volaban aquellos retos de «te espero fuera». Y eso, señoras y señores, no es más que un duelo. Puro duelo. A piña sí, pero por eso nosotros, para la fantasía, acabamos eligiendo la Edad Media, porque había espadas. Es exactamente eso. La Edad Media representa la autenticidad de la lucha. Dos rivales, dos espadas, un solo honor. La espada representa el conflicto directo, el cara a cara, tu habilidad contra la de tu rival. No hay drones ni artillería y hasta el más pequeño puede derrotar al más grande. Si lo pensáis por un momento, en esas obras de ciencia ficción y space opera, los personajes más importantes, los personajes principales, nunca mueren por un bombardeo. ¡Qué casualidad! Lo que ofrece la lucha de espadas, el combate próximo, es honor, es combate singular. Lo medieval representa algo ya perdido por los seres humanos, y es que hoy en día nos matamos, sí, pero a puro misilazo. La espada no es solo un arma, es una extensión del alma del héroe, un símbolo de su voluntad y su destino. No es casual que Ned Stark, en Juego de Tronos, ejecute personalmente las sentencias con su espada hielo, o que Aragorn solo alcance su verdadero potencial cuando empuña a Andúril reforjada. Las espadas no suelen ser solo herramientas para matar, son en muchas ocasiones personajes en sí mismos, con personalidad, con historia, con significado. Son la extensión física del honor y las que marcarán el destino del héroe, y si no, que se lo pregunten a Elric de Melniboné. Y lo que sí que me gustaría añadir ahora mismo es que no me gustaría caer en la mojigatería, y es que la Edad Media, la espada, matar, eso es brutalidad. Y lo siento, pero nos gusta, nos satisface, nos genera morbo. Y es una manera perfecta para acabar e iniciar esos conflictos de los libros que nos vuelven locos. Y si no, que se lo digan al maestro de Abercrombie, con ese combate sucio, cortando extremidades, apuñalando por la espalda o regalándonos cientos de torturas de nuestro gran y queridísimo Glótka. Insisto, lo medieval es brutal y nos gusta. Pero la Edad Media es muchísimo más que eso. Es estética, porque hasta para matar hay que hacerlo con estilo. La identidad de ese guerrero con armadura es única, es mágica, es sagrada. La figura del caballero medieval encarna la estética más perdurable de casi toda nuestra época histórica. ¿Por qué? Porque tenemos a ese ser humano transformado en metal, en algo mítico y trascendente. Su armadura no es mera protección, sino una metamorfosis completa. El yelmo oculta su individualidad, su escudo, su heráldica, proclama su linaje, y su silueta y presencia es puro poder. Es la paradoja perfecta, vulnerable en su humanidad,
pero inexpugnable en su coraza. Desde el Caballero Verde de Sir Gawain hasta el Caballero de Cristal de la Dragonlance, esta imagen resuena porque simboliza el peso visible del honor y el deber. El metal que protege es también carga, recordándonos que los ideales, como la armadura, deben sostenerse con cada paso que damos. Y es ese equilibrio entre humanidad oculta y propósito visible lo que nos sigue fascinando en el siglo XXI. Después de más de 1000 años, seguimos hechizados con esa imagen del ser humano y el símbolo. Es justo en este área donde me quiero detener un momento, porque la fantasía medieval es una experta en esto, en el simbolismo de cada elemento que proyecta delante nuestra. Hoy en día vivimos en un mundo rodeado de objetos, de cosas, pero en la Edad Media todo era algo más, todo tenía un significado implícito, cada color, cada gesto, cada objeto representaba algo muchísimo más allá de lo puramente visible. Un anillo no es solo joyería, es un pacto. Una espada no es solo un arma, es justicia. Un castillo no es solo una fortaleza, es hogar, es protección, es jerarquía de poder. Y un bosque no solo son árboles, sino que representa la conexión con lo místico. Como por ejemplo, esa dama del lago entregando Excalibur a Arturo no es solo una historia curiosa, es un símbolo poderoso de cómo el poder legítimo proviene de fuerzas más profundas que la mera fuerza. El agua, símbolo de purificación y transformación, entrega el poder a quien es digno, no a quien lo toma por la fuerza. Además, en los libros de fantasía, los mapas no solo son instrumentos de navegación, son símbolos cosmológicos. En el norte se encuentra lo salvaje, del este viene lo místico, lo exótico, en el oeste está la muerte, lo desconocido, y del sur siempre viene el peligro. El simbolismo sigue presente, por supuesto, en la actualidad, con obras como En el nombre del viento de Patrick Rothfuss, que recuerda el lenguaje como la magia misma, esa conexión profunda de las creencias medievales con el poder de las palabras. O el mismo muro de Juego de Tronos, que no solo representa una barrera defensiva, sino que es un símbolo de separación entre la civilización y el caos, entre lo conocido y lo temido, entre la vida y la muerte. Representa a la vez protección y limitación. Y por supuesto, por no hablar de la música, que abre nuestro ser interno a otros tiempos que sin saber por qué, volvemos a reír y proyectarnos a nosotros mismos entre aquellas gentes, en aquellos lugares. Es todo un modo particular de sentir, que incluso lo podrías mezclar con el Dark Fantasy, pero esa es otra historia. En definitiva, ¿no es todo esto lo que buscamos en nuestros libros? Un mundo donde las cosas importan de verdad, donde las acciones de nuestros personajes tienen de verdad trascendencia, donde existe algo más grande que ellos. Y sí, creo que sí, existe algo más grande y más profundo que todo ese simbolismo. Pero para ello tendremos que hacer un juramento. Este punto nos llevará al corazón mismo de nuestra historia, el motivo por el que empezó todo, nuestra aventura, nuestro propósito, nuestro desafío. Lo que hace que la Edad Media sea tan sugerente ha estado esparcido durante todo este vídeo. Lo que buscamos constantemente en la Edad Media ya lo encontraron aquellos autores del romanticismo, y no es ni más ni menos que los valores que hemos perdido en este mundo moderno. No era un bosque, era la conexión con este planeta. No era una espada, ya lo he dicho, es un juramento. No era un duelo, es respetar al rival. No era Excalibur, es ser digno como ser humano. No era el Grial, es el viaje que te hace encontrarte contigo mismo. Y no era la muerte, es aceptar el fin
sin drama ni tragedia. Una y otra vez son los valores que se ponen en juego, lo que nos emociona, lo que la Edad Media propone con tanto éxito. Porque hay algo dentro nuestro tan profundo y extraño que es difícil de explicar. Porque hay algo dentro nuestro que es tan profundo y tan extraño que no comprendemos bien, pero que sabemos reconocerlo al instante. Que incluso, si me permitís, podría decir que es una visualización de nuestras propias utopías e incluso más allá de nuestras vidas pasadas, y todo genera y se conforma en una realidad que la sentimos más nuestra que esta misma que estamos viviendo en el siglo XXI. Respetar lo que se promete, proteger al débil, o casi más bien os leo el juramento que tenían que hacer los caballeros de la mesa redonda. No cometáis ultraje alguno, ni asesinato, ni acto cruel o desalmado. Huid de la traición y de cualquier trato desleal o deshonesto. Sed misericordiosos con los que busquen misericordia, y si no lo hacéis así, no os volváis a sentar en esta mesa. Y así nuestra historia se cierra donde comenzó. Seguimos fascinados por la Edad Media, pero no por algo que tenga que ver con el pasado, sino todo lo contrario. Estamos pensando en el presente, en lo que nos gustaría que la fantasía medieval trajese de vuelta, esos valores, esos símbolos que la sociedad moderna tiene completamente no olvidados, sino ultrajados, violados y tirados por el suelo constantemente. Cada vez que abrimos un libro que tiene esa fantasía medieval, es un acto de rebeldía total contra esa falta de humanidad en la que vivimos. Y diría algo más, volveremos una y otra vez a esta época, sí, idealizada, pero por una sencilla razón. Soñamos en ser mejores personas, en un mundo que ya no valora lo heroico, lo místico ni lo trascendente. Pero yo me pregunto, ¿y vosotros qué es lo que os atrae de la Edad Media? Os leo en comentarios, os dejo por aquí otro vídeo chulísimo que ya me curraré, y aquí termina mi juramento. Nunca dejéis de leer. Hasta luego.